que se llegue acá, tenés que venir con DNI, con el turno, por supuesto, y con el recibo de sueldo, que demuestre que sos docente en ejercicio. Exactamente. Bueno, mucho mejor organizado y lo importante, vacunando a docentes también para cuidar a los docentes y a los chicos. Bien. Gracias, Paula. Gracias, Paula. Maxi, ¿cómo te va? Buen mediodía, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? Bueno, impactado por lo que acaba de pasar en Comodoro Pi, ¿no? Creo que va a ser el título del día y va a escalar periodísticamente y políticamente mucho esto que acaba de decir Beatriz Sarlo. Veremos si lo puede acreditar. Sí, sobre todo. Acá seguramente lo va a poder acreditar. El tema es que hay detrás de esto. ¿Por qué, por qué ocurrió lo que ocurrió? Ahora Damián Glanz va a contar un poquito esto que dijo Sarlo, de que la esposa de Kicillof le ofreció vacunarse. con quien comparte ámbitos digamos, académicos y demás, por eso la conocía. La llamó y le ofreció vacunarse anteriormente, ¿no? Como un vacunado VIP. Sí, ahora digamos, Beatriz Sarlo sabe bien que haber dado el nombre de la esposa del gobernador tiró la bomba. Tiró una bomba. Tiró una bomba que en lo político esto va a volver a tener todo un cuestionamiento que llega a las altas esferas en La Plata. Yo, Maxi, la información que tenía, lo conté hoy temprano acá, lo escribí en A24Com el domingo, es que Beatriz Sarlo tiene supuestamente ella le reveló a varias fuentes o a varios amigos que ella tiene un mail que lo iría a acreditar, hay que ver si lo puso ante el fiscal, donde ella le rechaza la vacuna a alguien. Supuestamente ese alguien sería la mujer de Kicillof. Hay que ver si ese documento existe, ¿no? Sí, vamos a poner un poquito en contexto cómo fueron esos ofrecimientos, efectivamente, y de qué se trata. Y también qué está pasando con la vacunación, porque realmente hay algo muy preocupante en la Argentina, que es que se viene muy lento con la vacunación. No llegan. Por un lado, porque hay pocas vacunas en relación a lo que se esperaba, y por otro lado, porque es un desastre la logística, la distribución y la forma que está que utilizándose si vos ves para todas aplicar. las cadenas del proceso, la llegada, la logística, la aplicación, en todas hay falencias de todos los gobiernos. Además de esta tentación de los funcionarios de vacunarse, funcionarios jóvenes y demás, que simplemente porque están en un área que supuestamente puede tener algún vínculo con salud y demás, y que es un bochorno, ¿no? Que ha ocurrido en municipios de todos los los oficialismos y de la oposición. Total, te vemos. Nos quedamos viéndote. Gracias. Mañana a las 10 nos reencontramos. Chau, chau. Facu. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Tarde A24, bienvenidos a MMD, ya estamos arrancando con todo. Ahora Damián Glanz va a contar esto que ha generado mucho revuelo a la salida de tribunales. Estuvo ahí declarando Beatriz Sarlo, reconocida intelectual, que había alertado en su momento respecto a que le habían ofrecido vacunarse por fuera de la orden de prioridad de los adultos mayores y que ella lo había rechazado. Que dijo Beatriz Sarlo, prefiero ahogarme con el COVID antes que vacunarme por debajo de la mesa. Esto a cuenta de cuando estalló el escándalo del vacunatorio VIP en el Ministerio de Salud, que eyectó al ministro de Salud, Ginés González García, y que tuvo como principal protagonista, uno de los más conocidos, al periodista Horacio Berbisky, que efectivamente contó suelto de cuerpo que él se había ido a vacunar al Ministerio de Salud. Bueno, ahora va a contar Damián Glanz. ¿Dónde está declarando? Esta es la causa del vacunatorio VIP que lleva adelante ¿qué juez ahí en Comodoro Pi? Exactamente, es la jueza Capuchetti. La jueza Capuchetti con el fiscal Taiano, precisamente es esa causa, Maxi, la que se inició por el vacunatorio del Ministerio de Salud y también por los vacunados del Hospital Posadas. Bueno, y ella declaró hoy como testigo, Beatriz Sarlo. Sí, como testigo, no está imputada claramente porque tenía información que coincidía con esto de que te ofrecían saltar la fila, ¿no? Pero vamos a contar los detalles sobre cuál habría sido el contexto en el que Beatriz Sarlo recibió esa propuesta. Y efectivamente ella declaró que quien le ofreció vacunarse salteando el orden de prioridades. Ahí hay un intermediario entre la esposa del gobernador bonaerense, Soledad Quetelirac, que es una intelectual, una socióloga, que comparte editorial con Beatriz Sarlo. Y precisamente alguien de la editorial habría oficiado como mediador entre Beatriz Sarlo y el gobierno bonaerense para sumarla a la campaña de vacunación que se estaba planificando para los primeros días de enero
para sumar famosos, gente conocida que pudiese darle credibilidad a la vacuna. No nos olvidemos que en esos días había hasta una denuncia penal contra el presidente de Carrió, que lo estaba acusando de envenenar a la población. Estaban buscando personajes, también se lo habrían ofrecido a Moria Kazán, para precisamente generar entre la población adhesión a la vacuna. En ese contexto es que le llegó esta oferta a Sarlo, que la rechazó. Bueno, ahora vamos a contar, pues no fue Sarlo la única que rechazó la propuesta del gobierno de la provincia, que estaba embarcado con esta campaña que después se dieron cuenta que podía ser más contraproducente que otra cosa, la idea de que haya famosos adultos mayores que se puedan vacunar. Y de hecho después el que se vacunó por debajo de la mesa fue Berbisky, bajo ninguna campaña, sino con la gestión directa de Ginés González García y el escándalo que se generó. Ya vamos a volver con el tema y las repercusiones políticas que va a tener, porque efectivamente ya están haciendo declaraciones de uno y de otro lado fuertemente. Y nos vamos a meter más de lleno a ver si podemos tratar de indagar qué está pasando con el tema de vacunación. Pero quiero arrancar con esto, ¿no? Porque efectivamente hemos visto un gobierno en la última semana y media, desde el lunes pasado, 1 de marzo, cuando el presidente estuvo inaugurando la Asamblea Legislativa, un gobierno que tiene como prioridad en agenda, por lo menos discursivamente, lo que hemos visto en las declaraciones más fuertes, la agenda judicial de la vicepresidenta o la guerra judicial que la vicepresidenta tiene en marcha a partir de las causas de corrupción que se llevan adelante en Comodoro Pi. Pero quiero centrar un poco en lo que dijo y pasó desapercibido y por qué lo dijo Martín Guzmán, el ministro de Hacienda, que está viajando a Washington el próximo 20 de marzo a negociar con el Fondo Monetario, que hizo declaraciones fuertes respecto a lo que él cree que hay que hacer con la economía en los próximos meses en plena campaña electoral y que choca un poco, me parece, con la idea que tienen sectores del oficialismo que están instalando estos temas de debate o discuten o van en una guerra feroz de declaraciones y de acusaciones con la oposición en la campaña electoral, como si el tema económico estuviese solucionado, como si no hubiese ningún frente de riesgo de tormenta. Ahora que se estabilizó en los últimos 2 meses el mercado cambiario y que el gobierno está empezando a ver los primeros síntomas de la recuperación económica después del derrumbe del año pasado, hemos contado que eso es muy notorio y se va a ver más todavía a partir de abril-mayo cuando se compare con el derrumbe del año pasado. Ahora, Martín Guzmán necesita tranquilizar la economía. Guzmán dice todo el tiempo que él quiere tranquilizar la economía. ¿Y la política le alcanza solo con tranquilizar la economía o necesita urgentemente también tranquilizar la política? Que es muy difícil, hay que decirlo, hacerlo en la Argentina en medio de una campaña electoral donde se están jugando tantas cosas y donde hay una grieta tan fuerte y hay posiciones tan encontradas entre el gobierno y la oposición. Guzmán volvió a reiterar, ahora lo van a ver, que su plan es reducir el déficit fiscal, cosa que se ha hecho estos 2 primeros meses del año, que son meses más fáciles de conseguir, reducir, frenar la emisión monetaria, la maquinita. Ahora van a ver las declaraciones que hace Guzmán, que coinciden con el 99% de los economistas y de alguna manera está enfrentado a lo que suelen plantear desde el Instituto Patria o los economistas más cercanos a Cristina. Y Guzmán quiere acordar con el Fondo Monetario, sigue insistiendo que viaja a Washington el 20 de marzo porque él quiere llegar, si es posible, este año antes de las elecciones a un acuerdo con el Fondo, cosa que todos consideran que es un poco descabellado pensar de que efectivamente se pueda cerrar un acuerdo con el Fondo que suponga un achique del déficit fiscal fuerte, descongelamiento de tarifas, que todo eso se pueda mandar al Congreso para que sea votado también por la oposición. Parece una tarea muy, muy difícil. Pero ¿por qué Guzmán insiste con esto y hace este tipo de declaraciones? Mientras la agenda de las 2 principales figuras del gobierno, volvamos al anterior, Alberto Fernández y Cristina, por lo menos en este arranque del año legislativo de marzo, parece ser una agenda del problema que tiene la Argentina con la justicia, el lawfare, la persecución política y todas esas cosas. Y cuando todavía no está definido quién va a reemplazar a la ministra de Justicia, que renuncia al cargo porque dice que está agobiada, evidentemente, por los cruces que plantea de ahora en más el gobierno con la justicia y con la oposición en medio de las causas
que se le siguen a Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ¿por qué Guzmán insiste con esta agenda? Fíjense estas declaraciones que pasaron desapercibidas, pero son declaraciones fuertes en este contexto, ¿no? En el contexto de un año electoral donde Alberto Fernández y obviamente Cristina radicalizan el discurso. Bajar el déficit fiscal no es de derecha, dijo Guzmán respecto a la necesidad de achicar la brecha entre el gasto público y la recaudación, que se disparó el año pasado por el gasto COVID y la caída de la recaudación. Hubo casi 7 puntos del PBI de déficit fiscal operativos, gastos menos recaudación, más de 2 billones de pesos que fueron cubiertos íntegramente por la emisión monetaria. Por eso Guzmán dice, bajar el déficit fiscal no es de derecha. Después argumenta por qué, dice que él quiere un Estado fuerte, participativo, y si tiene déficit fiscal financiado con emisión monetaria, eso significa tener una moneda devaluada, que permanentemente haya que atajar penales en el mercado cambiario, que haya una moneda devaluada, un peso débil, y eso supone también un Estado débil, con poca capacidad de intervención, porque está todo el tiempo tratando de sacar las papas del fuego porque en cualquier momento tiene una crisis cambiaria, una estampida inflacionaria adicional. Guzmán plantea entonces achicarle el déficit fiscal y reducir fuertemente la emisión monetaria, es decir, la impresión de pesos, contra la idea que tienen otros sectores del gobierno, que bueno, este es un año electoral, si hay que seguir emitiendo al ritmo que se venía el año pasado, se sigue emitiendo en vez de aumentar las tarifas de servicios públicos para recortar los subsidios y demás, cosa que obviamente nadie quiere en un año electoral y además con los niveles de inflación que estamos teniendo. Si nos pasamos de rosca con la emisión, va a impactar en el dólar, dice Guzmán. Vuelve a reiterar, esto lo dijo ayer en Catamarca, vuelve a reiterar lo que venimos planteando acá, que se ha llegado a un nivel de emisión monetaria que todo lo que se emita adicionalmente presiona sobre la brecha cambiaria, los dólares alternativos, y supone un gran riesgo para la estabilidad económica en este momento. Y finalmente, escuchen esto que dice Guzmán, por eso el planteo es, si Guzmán quiere tranquilizar la economía todo el tiempo con sus declaraciones o con su discurso sosegado, cansino, pausado y demás, Guzmán dice que hay que tranquilizar la economía, esta idea de salir de la crisis permanente, pero si no necesita también tranquilizar la política. Y fíjense lo que dice Guzmán. La confrontación como punto de partida no es algo que funcione para construir un Estado-nación fuerte. Cuando habla de Estado-nación habla de todos los integrantes, no solamente del Estado nacional, sino del sector privado, oficialismo, oposición. Fuerte en el sentido de construir condiciones de estabilidad que nos permitan ir hacia una economía tranquila. Está planteando Guzmán que además de reducir el déficit fiscal y reducir la emisión monetaria, es necesario bajar un poco los decibeles de la confrontación. Bueno, ¿cómo se condice esto con lo que hemos visto en esta primera semana y media de marzo, donde efectivamente ha sido muy fuerte el planteo que hizo tanto Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa y después Cristina Fernández de Kirchner, cuando sube la apuesta todavía más contra los jueces y vuelve a plantear el escenario dicotómico, de dónde se van a posicionar unos y otros. ¿Por qué Guzmán viene con este discurso que parece extemporáneo, teniendo en cuenta que el gobierno está radicalizándose como estrategia? Algunos dicen como estrategia de campaña electoral, otros dicen porque finalmente Cristina le está sacando el joystick a Alberto Fernández y está asumiendo la conducción de la gestión de gobierno. Bueno, Guzmán dice esto no porque quiera aguar la fiesta a Alberto Fernández o a Cristina, sino porque está viendo los riesgos que hay detrás. Fíjense qué es lo que hay detrás de la estrategia que tiene el gobierno de estabilizar el dólar, que es el requisito primordial en un año electoral. Es decir, el gobierno necesita dos cosas. Una, estabilizar el dólar, que no haya una nueva devaluación que dispare todavía más la inflación y que comprometa la recuperación económica de acá a octubre. Y dos, que de alguna manera la inflación se vaya desacelerando. Es decir, es imposible tener una estrategia de atraso cambiario o de dejar el dólar más o menos tranquilo, el oficial, y que no se te disparen
los dólares alternativos si tenés todos los meses 3-4% de inflación, como has tenido en diciembre, en enero y 3,5%, tal vez un poquito menos o más puede haber ahora en febrero cuando se conozca mañana el número, pero marzo también es un mes fuerte de inflación, pero si el gobierno no logra a partir de abril, mayo, desacelerar la inflación, se complica todo y por eso les decía que pese a la super soja, pese a la estabilidad cambiaria que estamos viendo, Guzmán está muy preocupado y muy pendiente de ver si se puede cerrar un acuerdo con el fondo, sobre todo también para consolidar la reducción del déficit fiscal y de la emisión monetaria. Bueno, fíjense lo que está pasando en el mercado cambiario en este momento. El dólar oficial mayorista, que es el dólar al que compra el Banco Central, los dólares de la exportación. Los exportadores cuando traen los dólares al país le venden al Banco Central los dólares a 90 pesos, y es el dólar al cual compran los importadores que tienen que traer producto del exterior. Obviamente el cepo se está cerrando, está cada vez más riguroso, los importadores tienen dificultades para acceder a este dólar mayorista de 90 pesos, y esos son los problemas que hay en algunos sectores que han remarcado fuertes, todo el tema electrónica, electrodomésticos y demás. Pero el Banco Central quiere acumular dólares, quiere comprar dólares y los compra a 90 pesos. Y la clave acá de la estabilidad cambiaria es mantener contenidos los dólares alternativos, que son los dólares libres, entre comillas, los dólares que no se pueden controlar con el cepo. El dólar blue efectivamente está alrededor de 145 pesos, estabilizado, sin problema. Se compraron muchos dólares el año pasado, tanto en los mercados alternativos, sino también cuando estaba abierto el dólar ahorro de los 200 dólares, cuando se podía acceder verdaderamente. Y muchos particulares, empresas pymes y demás, en estos meses están vendiendo en ese mercado blue, con operaciones negras, también estabilizan ese mercado. Pero la clave es qué pasa con estos dólares alternativos en blanco, que están entre 145 y 148 pesos, estabilizados, y que en la crisis cambiaria de octubre del año pasado llegaron a estar a 180, 185 pesos, porque son mercados a los cuales se dolarizan la mayoría de empresas en blanco, inversores que están en blanco, y que mueven una gran cantidad de pesos entre el sistema financiero y el mercado cambiario. Bueno, fíjense, vamos rápido con esto, fíjense cuál es la estrategia y los riesgos que tiene y por qué se está logrando estabilizar el mercado cambiario y por qué Guzmán sabe que esto no es permanente, que esto le da un puente, un tiempo, obviamente para tranquilizar las aguas en parte de la campaña electoral, pero mientras negocia con el FMI a ver si pueden conseguir un ancla en otro lado. Si puede conseguir un ancla en la reducción del déficit fiscal, la reducción de la emisión monetaria y eventualmente un acuerdo con el fondo. Bueno, el Banco Central compró hasta el 4 de marzo pasado, hasta la semana pasada, que son los últimos datos oficiales que tiene el Banco Central publicado, compró casi 1.400 millones de dólares en el mercado cambiario. Es decir, no solamente no tuvo que vender dólares para que no se dispare ese dólar oficial de 90 pesos, sino que regulando el cepo, los exportadores, que además se empieza a sentir en el primer bimestre del año ya estos precios récord de la soja arriba de 520, 530 dólares, le vendieron 1.400 millones de dólares que el Banco Central compró. Y es el único financiamiento, la única forma que tiene de recomponer las reservas el Banco Central, porque no están ingresando dólares financieros ni hay líneas de financiamiento abiertas. Bueno, pero las reservas brutas solo aumentaron 397 millones de dólares. Es decir, aumentaron muy poquito las reservas cuando el Banco Central compró casi 1.400 millones de dólares desde que comenzó el año. ¿A dónde fueron el resto de los dólares? Bueno, parte de los dólares se usaron para pagar deuda a organismos internacionales, hubo vencimiento con el FMI y otros organismos, hubo algunos vencimientos del Tesoro adicionales, hubo una caída de las reservas de 300 millones de dólares por la caída del precio del oro, pero hay una operatoria que le está haciendo al Banco Central gastar dólares y justamente esa es la operatoria que le permite mantener controlados los dólares alternativos
que son el dólar MEP, el dólar contado con liqui, es decir, los dólares alternativos en blanco. Le está permitiendo al Banco Central controlarlos abajo de 150 pesos, pero está usando dólares de las reservas también para hacerlo. ¿Cuál es la operatoria? Bueno, el Banco Central hace una especie de bicicleta. No me voy a meter demasiado y ahondar en el tema técnico, porque es un tema complejo que de hecho algunos colegas tampoco terminan de entender, porque cada vez que escriben o que hablan del tema no entienden qué está pasando con la operatoria de bonos del Banco Central. Pero la cosa es así, el Banco Central compra dólares para las reservas a 90 pesos y ha encontrado una fórmula para intervenir en los dólares alternativos en blanco que le permite vender dólares en el mercado alternativo de contado con liquidación o de dólar MEP alrededor de 145 pesos. Es decir, intervenir en el mercado cambiario por una vía alternativa y no estar vendiendo dólares a 90 pesos en el mercado del día a día. Bueno, para controlar los dólares libres, lo que hace el Banco Central es con bonos en cartera que tiene, con bonos dolarizados, bonos que están nominados en dólares, los vende contra pesos en el mercado cambiario. Es una operatoria muy habitual. Alguien que tiene pesos compra esos bonos que el Banco Central está vendiendo. ¿Y por qué alguien que tiene pesos podría comprar ese bono hoy que no es muy atractivo? Y bueno, porque justamente del otro lado se quieren dolarizar, se quieren pasar a dólares, pero comprándolo a 145 pesos. El Banco Central vende bonos en dólares que tienen cartera, pero los vende contra pesos. Es el mecanismo que tiene hoy el Banco Central, el principal mecanismo que tiene para retirar pesos en circulación de la economía. Los vende a 145 pesos. Y al mismo tiempo, el Banco Central hace una operación donde recompra parte de esos bonos vendiendo dólares que bajan las reservas, es decir, vendiendo dólares de las reservas. Desde el principio de año, por esta operatoria, estuvo vendiendo el Banco Central casi 500 millones de dólares de las reservas, y eso explica en parte que el Banco Central está acumulando mucho menos dólares de las compras que realizó en el mercado cambiario de dólares al tipo de cambio oficial. Y es más, si no hubiesen subido los depósitos en dólares a principio de año, de parte de los depósitos se contabilizan como reservas por el encaje que se figura como reservas, el encaje de los depósitos en dólares en el Banco Central, las reservas hubieran seguido cayendo pese a las compras de dólares por parte del Banco Central. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que la situación no está estabilizada ni mucho menos. Es una situación muy precaria que genera esta paradoja. Tenemos el dólar controlado, pero al mismo tiempo Argentina está con un riesgo país récord. Es decir, los dólares alternativos están controlados abajo de 150 pesos. Eso permite que se estabilice también el blue, que aquellos que tienen dólares o una operatoria informal dentro de la economía digan, bueno, se estabilizó el dólar, mirá, llegó a 195 en algún momento, veo que los alternativos no se están disparando, vendo mis dólares porque necesito pesos para pagar las cuentas, contratar a alguien más que se está recuperando un poquito ahora la economía, comprar mercadería, lo que fuera. Pero todo eso se logra, esto del dólar controlado, disparando el riesgo país, porque el Banco Central está vendiendo parte del stock de bonos que tiene, y son bonos renegociados hace muy poquito en el canje de deuda que están cotizando a valor de default. Es decir, se renegociaron a 50 centavos por dólar y hoy están cotizando a 30 centavos por dólar. Se derrumbaron el precio de los bonos y cuando se derrumba el precio de los bonos se dispara el riesgo país y eso genera una situación que, de nuevo, es insostenible. Y es insostenible porque genera que se corta totalmente el financiamiento, no solamente para el Estado, que en todo caso la única forma de financiación que tiene hoy es negociar con el FMI que le habilite la financiación de los organismos internacionales si quiere algún crédito para infraestructura y demás, si no, no tiene otra forma de financiación. Pero atención que no hay financiamiento para las empresas. Y por eso es insostenible en el tiempo si vos pensás que en algún momento querés que la economía no esté prendida con alfileres, sino que encuentra algún sendero de crecimiento y no tener permanentemente el riesgo de que un cisne negro pueda disparar otra crisis cambiaria u otra crisis económica.
Fíjense lo que yo les decía. Este escenario puede marchar bien mientras se mantiene todavía alguna expectativa de que se va a cerrar con el Fondo Monetario en algún momento, pero ¿qué sucedería si la Argentina se encuentra con una tercera ola de COVID? Si llegan, se disparan los contagios, si hay que volver a cerrar la economía, si en medio de eso vos estás tratando de achicar el déficit fiscal y la emisión monetaria y no podés asistir a los sectores que cerrás, y además se disipa la idea de que vas a cerrar con el fondo en los próximos meses y ya todo se posterga para después de las elecciones. ¿Se mantendría la calma cambiaria como hasta ahora o se generaría una presión mucho mayor sobre la política económica? Bueno, por todas esas cosas es que Guzmán está tan preocupado por enviar señales de que sigue negociando con el Fondo Monetario, que efectivamente quiere un acuerdo, que quiere achicar el déficit fiscal y quiere achicar la emisión monetaria. Obviamente, si vos emitís la misma cantidad de pesos que emitiste el año pasado, 2 billones de pesos, no hay bicicleta del Banco Central que vaya a controlar los dólares alternativos en algún momento. Por eso es muy importante reducir la emisión monetaria. Guzmán dijo que lo va a reducir a la mitad, que la financiación del déficit fiscal va a ser un déficit que caiga a la mitad y además se va a financiar con mucho menos emisión monetaria que hasta ahora. Maxi, ¿sabés que en el Banco Central, hablé con alguien muy importante del Banco Central, tiene una visión, si se quiere, optimista respecto de este cuadro? ¿Por qué? Porque dicen que el flujo de poder ganar más reservas va a cambiar a partir de abril, a lo sumo principios de mayo. ¿Por qué? Porque empieza la liquidación de la cosecha de soja. Entonces, sin todavía atreverse a dar una proyección de crecimiento de reservas, lo que dicen es que a partir de abril, principio de mayo, las reservas van a empezar a crecer. ¿Pero por qué? Porque viene la liquidación de divisas. Pero el problema es, porque siempre hablamos de que viene la liquidación de divisas y efectivamente con esta soja récord hubo un fuerte ingreso de dólares en el primer bimestre respecto al año pasado y respecto, como mostré el otro día, a los últimos 6 años en promedio. Estamos en un nivel de ingreso de agrodólares mayor del que hubo en promedio en el primer bimestre del año en los últimos 6 años. El problema es que si vos no anclás las expectativas, bueno, van a entrar, aunque está la super soja de los $500, y eso te significa 7.000 millones de dólares adicionales respecto a lo que se esperaba que ingresara a la Argentina. Bueno, es la discusión de siempre. La discusión es si las expectativas se deterioran, si vos no reducís el déficit fiscal, la emisión monetaria y se posterga la idea del acuerdo con el fondo. Bueno, vamos a ver cuántos dólares de la soja entran. Seguramente van a entrar más, pero tal vez no entren todo lo que esperaba el gobierno que fueran a entrar. Y eso es un escenario de muy filo de la navaja o de caminar en la cornisa, que es lo que Guzmán está visualizando. Por eso, cuando el resto del gobierno ve la situación estabilizada desde el punto de vista cambiario, bueno, Guzmán está muy preocupado para enviar las señales de que va a seguir achicando el déficit fiscal y la emisión monetaria. Quiero mostrar rápidamente, y le pido una opinión a Cristian Butelar, fíjense los números estos, son un poco arduos de entender, pero fíjense lo que ha sido la emisión monetaria récord del año pasado, que es la que Guzmán ahora quiere frenar para que, lo dijo textualmente, para no pasarse de rosca con la emisión de pesos y que eso no termine impactando y disparando nuevamente los dólares alternativos. El año pasado el Estado emitió, el récord fue obviamente en mayo, cuando se derrumbó la máxima caída de la recaudación y el aumento del gasto COVID. En este mes el Estado pagó 2.800.000 sueldos del sector privado. Todo eso se desmontó ahora prácticamente de ATPs, más el pago del IFE, que eran 90.000 y 100.000 millones de pesos por mes. Bueno, emitió en mayo pasado 400.000 millones de pesos y fíjense que sumando todo el año pasado se emitieron más de 2 billones de pesos para financiar el Tesoro. Es decir, la maquinita del Banco Central imprimió 2 billones de pesos para dárselo al Tesoro para que pague sus gastos. Eso equivale a 4 meses de recaudación. O sea que si no se hubiese emitido eso, bueno, el Tesoro no hubiese pagado las jubilaciones, no hubiese pagado el IFE, no hubiese pagado el ATP y la Argentina sería territorio comanche, estaría todo incendiado. Obviamente no hubo otra, como hicieron otros países del mundo, que emitir y financiar el aumento del gasto COVID en medio del derrumbe de la recaudación. Obviamente Argentina no es Estados Unidos u otros países que tienen una economía estable y por eso gran parte de esa emisión empezó a rebotar sobre el mercado cambiario en octubre, cuando se disparó casi a 200 pesos el dólar
y empezó a golpear fuerte sobre la inflación a partir de diciembre, cuando la inflación se disparó al 4% mensual, después de haberse desacelerado muy fuerte por la recesión total que hubo el año pasado. Fíjense los datos de este año. Estos son los últimos datos que tenemos del Banco Central. A ver si se entiende. Esto es la financiación que hubo del Banco Central al Tesoro. Cero. Es decir, el Banco Central no emitió nada para financiar al Tesoro en los 2 primeros meses del año, en enero y febrero. Pero pese a eso, el Banco Central sigue emitiendo porque tiene que pagar una bola de nieve que se ha generado con las LELIQs, por ejemplo. De hecho, emitió en 2 meses 170.000 millones de pesos el Banco Central para pagarle a los bancos los intereses de las LELIQs. Fíjense lo que estoy hablando. En 2 meses pagaron 2 meses de IFE, de LELIQs. ¿Se acuerdan? Vamos a terminar con los intereses de las LEVACs y con eso vamos a financiar los jubilados. La economía tiene restricciones y eso lleva a que el propio gobierno de Alberto Fernández esté pagando 85.000, 90.000 millones de pesos por mes de intereses del LELIQs, que es el instrumento que tiene el Banco Central para pagarle una tasa de interés a los bancos que se dan vuelta y le pagan una tasa de interés mejor al depositante para que el depositante no corra al dólar. Bueno, por la compra de dólares, además el Banco Central, porque no tiene con qué comprar dólares el Banco Central si no emite pesos, emitió 60.000 millones de pesos. Y la forma de esterilizar, se llama técnicamente en economía, de retirar parte de esos pesos de circulación de la economía, fue vender los bonos del Banco Central que le sirven para estabilizar los dólares alternativos abajo de 150 pesos por 70.000 millones de pesos. Con eso retiró pesos. Pero fíjense que hay una bola de nieve porque pese a que Guzmán pone en cero la financiación del Tesoro, y está bien que haga eso porque si no sería todavía más difícil la estabilidad cambiaria, igualmente tenés la bola de intereses de las LELIQs y mientras vayas a comprar los dólares, como no hay superávit fiscal por parte del Tesoro, lo tenés que comprar emitiendo pesos. Si eso no se genera una estabilidad desde el punto de vista de las expectativas, bueno, en algún momento todo eso más los depósitos en pesos pueden ir a correr al dólar y pueden comprometer la estabilidad cambiaria. ¿Por qué está comprando el Banco Central dólares? Y bueno, no solamente por la soja 500 dólares, sino porque tiene un super cepo. Porque nadie puede comprar dólares, ni siquiera los importadores. El único que puede comprar dólares es el Banco Central. Pero pese a eso, la situación está muy finita en el mercado cambiario y es riesgoso meterse de lleno en una guerra total, en una campaña electoral, pensando que todo está solucionado, y por eso Guzmán sigue con esta idea de ir al fondo, negociar un acuerdo para cumplir esta idea de achicar el déficit fiscal y la emisión monetaria. Está Cristian Buteler. Cristian, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Maxi? Gracias por llamar. Bueno, traté de explicar una operatoria que es difícil de explicar también en nuestro medio, ¿no? En el medio de los economistas y demás. Pero lo que quería mostrar de alguna manera es, no sé si viste las declaraciones de Guzmán fuertes, donde de alguna manera es como si estuvieran todos en la fiesta de, bueno, vamos a la guerra judicial, con todo empezamos la campaña disparando contra la oposición, vuelven los misiles de la oposición, como si los problemas económicos estuvieran resueltos con la soja a 500 dólares y el cepo, pero evidentemente Guzmán está viendo otra cosa. Sí, pero es verdad que él ve otra cosa, pero también es verdad que a él le conviene que lo que él ve y que la economía no esté en el foco del día a día, ¿no? O sea, a él le conviene trabajar en silencio y que los demás estemos preocupados por otro tipo de cosas y no por ver cómo se van moviendo las variables económicas, porque la salida es lenta, o sea, la salida no va a ser ni rápida ni mucho menos, y en el medio vamos a tener 1 y 1000 tropiezos. Pero bueno, algunos números, la verdad, vos recién lo estabas marcando, hay algunos números positivos para remarcar. Hoy la tranquilidad del dólar, más allá de la intervención que hace el Banco Central con el tema de bonos y demás, la tranquilidad también está en ese gráfico que vos mostraste, que es el de la emisión monetaria. O sea, dejó de emitir a mansalva, como lo venía haciendo en el 2020, pesos, y de esa manera el dólar encontró algún tipo de estabilidad hoy en día. Ya te digo, una estabilidad, como bien marcás, muy entre pinzas, con muchas restricciones y demás, pero la realidad es que hace 2 meses que los dólares libres están teniendo, digamos, un comportamiento
bastante razonable. Y eso se da principalmente por haber dejado de emitir la cantidad de dinero que está emitiendo. De hecho, tuvimos superávit fiscal en enero, hay que ver cómo se refirió en febrero, y está logrando un financiamiento neto, ¿sí? el Tesoro, con lo cual parte del déficit que tiene lo va a financiar en el mercado y no emitiendo en pesos. Ahora, la pregunta acá está, ¿seguirá así? ¿Esto fue un veranito que vimos enero y febrero o realmente podrá mantenerlo durante el año? Porque si volvemos en marzo, abril a emitir más de lo que la economía necesita, y vamos a volver a tener saltos en el tipo de cambio y demás. Te hago una sola pregunta, Cristian. ¿Vos crees también que, porque Guzmán dice, quiero tranquilizar la economía, pero la pregunta que yo hacía es si no necesita solo tranquilizar la economía, sino también la política? ¿Vos crees que, porque Argentina está en una situación, cuando digo la disparada del riesgo país, más allá de que esta bicicleta que hace el Banco Central, también es cierto que hay una desconfianza total respecto a si la Argentina va a pagar su deuda, siendo que en los próximos 3 años casi no tiene vencimiento de deuda? Es decir, a Argentina le confían menos que a los países africanos que tienen, no sé, la mitad del riesgo país que la Argentina. Ni qué decir los países que hoy son confiables, entre comillas, como es, no sé, Bolivia con el delfín de Evo Morales o obviamente Chile o Brasil en términos de financiamiento. Pero la pregunta es, ¿vos ves que esta economía da para que la política esté convulsionada, para que no se sepa si dirige Alberto Fernández o dirige Cristina, si quién va a reemplazar al ministro de Justicia, si el día de mañana le vuelven a quitar la lapicera al presidente para otras áreas? Mira, yo creo que Guzmán le debe pedir a la política, no le pide que le facilite las cosas, le debe pedir nada más que no se la complique. Con eso se debe conformar, porque bastante complicada tiene la situación económica como para encima tener que recibir los ruidos que la política le deriva sobre la economía. En cuanto a los bonos que vos recién mencionabas, y que la verdad estamos con una salida de reestructuración la peor de la historia, es algo lógico, porque esa reestructuración, si bien le sacó peso a la Argentina en cuanto a la carga financiera en los próximos años, también le sacó incentivo a tener bonos argentinos, ¿no? En los próximos, porque no le va a pagar nada al tenedor de bonos. Entonces dice, ¿para qué me voy a quedar con este activo que, digamos, me defraudó en el 2016, del 2016 al 2018, me hizo entrar una reestructuración nuevamente en el 2020 y no me va a pagar ninguna cifra importante en los próximos 3 años? La verdad que hoy en día lo que vos ves son más gente queriendo salir de las posiciones argentinas que gente queriendo entrar. Y por eso vos tenés un bono que salió de la reestructuración y llegó a cotizar $51, hoy lo tenés por abajo de 35. Claro. Claramente, más allá del contexto internacional, de una suba de tasas en Estados Unidos y demás, la realidad es que no se quieren títulos argentinos en cartera. Claro. El otro tema que yo decía es, no solamente necesitas dólares para estabilizar la situación cambiaria, el mercado cambiario, obviamente la super soja te va a ayudar, el cepo te ayuda también, más lo que puedas intervenir con esta operatoria del Banco Central. Pero ojo que si después querés dólares para crecer, no para el rebote del 6 o 7% este año, que como mostrábamos ayer, ya es arrastre estadístico, aunque el nivel de actividad se estabilice en estos niveles, Argentina va a crecer este año 6%, si se estabiliza en los niveles de los últimos 2 o 3 meses. Pero si vos querés seguir creciendo después para terminar de recuperar lo que perdiste el año pasado y empezar a recuperar el terreno perdido en los últimos años, necesitas dólares para financiar mayor cantidad de importaciones, mayores insumos, no tener a todos los sectores trabados o con dólares cuantificados. Eso es algo fundamental, porque el crecimiento de Argentina, para que Argentina crezca, necesita dólares. Sí o sí, lo ha necesitado en toda su vida. Y con un cepo en el nivel que nosotros tenemos, es como vos marcás, ¿vas a tener un rebote este año? Sí, vas a tener rebote, pero no vas a tener crecimiento, porque para que entre dólares genuinamente vos no podés tener una brecha del 50-60%, un cepo donde no le dejás pagar las deudas a las empresas, que las obligás a tener que reestructurar su deuda cuando capaz ellas financieramente no lo necesitan, no le dejás comprar libremente a los importadores para pagar su mercadería, y esto a veces no es mercadería que sobra, a veces se traban compras que son parte de máquinas, materia prima para poder completar una producción. Realmente de esa manera vos no vas a poder crecer sostenidamente
o en forma importante, nunca. O sea, el cepo ha demostrado en algo que es imbatible, y es que no te entra ningún dólar voluntario. Claro. ¿Sí? Los únicos dólares que te entran son los dólares que están obligados a liquidar. Ya nos pasó en la exportación, tal cual. Anterior, y nos va a seguir pasando cada vez que sigamos utilizando estas medidas. Cristian, gracias, muy amable como siempre, muy interesante escucharte. Me voy al tema vacunas. ¿Querías decir algo respecto a esto? Sí, importantísimo, Sí. Maxi, porque hablé con los principales operadores del mercado de granos. Y atención con esto, porque el gobierno ha hecho explícito que va a tener el dólar planchado hasta octubre. Entonces los productores no van a liquidar como esperan en economía que se liquida. De la campaña pasada quedan 12 millones de toneladas que todavía no se liquidaron. De esta campaña solo se liquidaron 10 millones de toneladas de las 50 millones de toneladas que se van a cosechar si es que las lluvias acompañan. Pero un dato no menor es este. Vos fíjate que de una soja de $540, el productor aquí, menos retenciones, cobra $200. Entonces, esa expectativa de evaluación para después de octubre va a hacer que retengan, que saquen créditos, que hagan lo imposible para no vender la soja hasta que devalúen en octubre. A ver, Damián, ya vamos el tema vacunación, ¿no? Ayer se generó, todo un escándalo por el papelón que fue la vacunación que había diseñado Larreta en Luna Park. Esas filas, esas colas de jubilados de 80 años esperando y demás, generaron mucha indignación y al mismo tiempo el propio pedido de disculpas de Fernán Quirós. Ahora vamos a contar, Quirós obviamente ha sido uno de los funcionarios destacados del gobierno de Larreta en el último año en medio de la pandemia, y han salido de distintos sectores, fundamentalmente el kirchnerismo, a pedir la cabeza de Quirós. Esto como contracara de los papelones que a su vez viene mostrando el gobierno nacional, en términos de vacunación, ya sabemos, los vacunados VIP, el retraso en la distribución de vacunas y que la Argentina esté muy relegada. Ahora vamos a ver los números en términos de vacunación. Después vamos a hablar de esto puntualmente porque esto ha generado nuevamente la guerra. Se tiran entre unos y otros la culpa de quién vacuna peor. Es decir, el gobierno nacional se siente un poco aliviado respecto a los papelones de Larreta. Y se vieron que nosotros somos un desastre, pero que Larreta es tan desastre como nosotros. Ese es el argumento. Y ahí me llama la atención, ¿no? Y en medio de todo eso ocurre que aparecen casos de funcionarios intermedios de municipios y demás de ambos signos políticos que se vacunan todos, digamos, porque claro, cuando ven la vacuna ahí es irresistible, ¿no? Bueno, lo hemos visto muchas veces con causa de corrupción, ven la plata y parece que es irresistible, parece que ahora ven la vacuna y es irresistible. Pero quería meterme con el tema de lo que pasó con la declaración de Beatriz Arlo. Beatriz Arlo dijo que ella le habían ofrecido efectivamente vacunarse. ¿Cómo es la situación? Estuvo en tribunales, es la única causa que hay abierta en Comodoro Pi respecto al tema vacunas VIP, que fue el escándalo que estalló con Ginés González García y Berbisky. Exactamente, Maxi. Para ampliar lo que dijimos al comienzo del programa, recordemos que Beatriz Arlo había dicho que le habían ofrecido vacunarse por debajo de la mesa. Hoy fue como testigo en esa causa, la que investiga la jueza Capuchetti y el fiscal federal Taiano, donde se investiga precisamente el circuito del vacunatorio VIP. Le preguntaron específicamente qué había significado ese ofrecimiento de vacunarse por debajo de la mesa. Y ella acercó, Maxi, un intercambio de mails con su editor, con Carlos Díaz, el editor de Siglo XXI Editores, que fue de hecho quien le acercó la propuesta, que no era claramente un ofrecimiento personal, sino que él estaba intermediando en nombre de la esposa del gobernador bonaerense, Soledad Kereilak, que decíamos es una doctora en letras, una investigadora del CONICET, que se estaba ofreciendo en el contexto de la campaña para tratar de generar confianza en la población. Querían hacer una campaña de famosos que se vacunaran, adultos mayores, todos, mayores de, no sé, 75, 80 años, para que se vacunaran y que eso generara confianza en la población. Después, evidentemente, desactivaron la campaña, antes esto que estallara el escándalo de Berbisky, entre otras cosas. Acá creo que lo contó el propio Mauro, ¿no? Mauro Viale, que dice, a mí también me ofrecieron en su momento, Mauro dijo que no, tengo entendido, y bueno, y eso generó todo, después el escándalo del vacunatorio VIP, y eso quedó totalmente desactivado, pero era un momento donde querían de alguna manera infundir cierta
tranquilidad o cierta confianza en la población, como cuando fue Kicillof y se vacunó en público, porque nadie se quería poner la Sputnik, y ahora nos enteramos que no sé si la más confiable, pero junto con la de Pfizer, que no está acá en la Argentina, la que mayor cobertura tiene y menos efectos adversos. Exactamente, Maxi. Entonces, ¿qué hizo Sarlo en su declaración ante la jueza Capuchetti? Precisamente presentó ese intercambio de mails con su editor, donde Carlos Díaz hablaba en nombre de Soledad Kereilak, la esposa de Kicillof. La respuesta de Sarlo fue: no me parece ético decirle a Soledad que, como ella estudió en la Universidad en Filosofía y Letras de la UBA, no lo hizo para estudiar publicidad, sino para reflexionar acerca de las consecuencias que tienen las ideas, de lo primero que se te cruza por la cabeza. Las frases típicas de... Exactamente. Entonces le dijo: no me parece ético recibir como premio por la campaña publicitaria la vacuna. Claro, ahora, eso la verdad que eso está muy bien, porque efectivamente parecía ser eso, ¿no? Que haces una campaña publicitaria y te dan como premio vacunarte primero que nadie. Exactamente. La pregunta es si eso era por debajo de la mesa, como dijo Sarlo en su momento, o bien si iba a ser público, porque claramente una persona que recibía la vacuna en el contexto de una campaña publicitaria no iba a ser escondida, sino la idea era precisamente que se mostrase. Entonces, eso fue la prueba que presentó Sarlo. De todos modos, hay que aclarar una cosa, Maxi. En el contexto de la investigación, la prueba que aporta Sarlo no conduce a lo que están tratando de demostrar: cómo funcionaba el circuito del vacunatorio VIP del Hospital que Posadas. Es otra cosa. Era a nivel nacional un vacunatorio que estaba a espalda. Berbisky fue y dijo: sí, me vacuné, suelto de cuerpo. Uy, mala mía, no sabía que era un privilegio, pero obviamente no era algo que lo hicieran ante las cámaras, que podría ser objetable también desde el punto de vista de una campaña, por esto que hablábamos, pero obviamente fue algo que fue tras bambalinas, fue algo que no era público, lo que sucedió con Berbisky y con otros que se vacunaron previamente. Vamos con Paula Wilberger, que está en este momento en Villa del Parque. Ahí hay un vacunatorio que han abierto, bueno, después de lo que sucedió ayer en el Luna Park con la vacunación de mayores de 80. Esto es una vacunación para docentes que ha habilitado, hoy empieza en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy se habilitaron, eran 16.000 dosis que estaban disponibles a partir de hoy en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, precisamente para ese sector. Los docentes, recordemos, son más de 100.000 docentes y no docentes en la Ciudad de Buenos Aires. Paula. Y es uno de los 4 lugares que a partir de hoy comienzan a vacunar a docentes. Estamos en la sede de Villa del Parque del Club Racing. Hay otras 3 sedes más. Está la Usina del Arte, Club Atlanta y también el Centro Cultural Recoleta. Hoy se comenzó a partir de las 12 del mediodía hasta las 4 de la tarde. Se va a extender, pero ya a partir de mañana el horario es ya durante todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas. ¿Cómo funciona la dinámica aquí? Llegás, haces la fila, tenés que traer tu recibo de sueldo, obviamente tu DNI y la constancia del turno. Te toman la temperatura, protocolo mediante, ingresás y esperás ya adentro de las instalaciones donde te realizan la aplicación y así ya te vas con la primera dosis. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Son 20 turnos cada 15 minutos, 20 personas en simultáneo que ingresan citadas más o menos a la misma hora, y es muy dinámico. Todavía el sistema está funcionando bien, está ordenado y no se han registrado incidentes. Bien, Paula, volvemos ahí en cualquier momento. A ver, tenemos la posibilidad de hablar con el ex secretario de Salud, con el doctor Rubinstein, que está atendiéndonos, y también con Leandro Santoro, que es legislador de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos, que no es médico, sino que es politólogo. Pero bueno, me parecía interesante, a ver si le puedo ver las caras, así hago la introducción viéndolos. Me parecía interesante hablar un poquito con ellos, a ver qué está pasando con el tema de la vacunación. Me da la impresión a mí que están diciendo, bueno, a ver quién vacuna peor, más allá de las otras cosas que está investigando la justicia, que es el vacunatorio VIP y demás. Evidentemente Argentina viene rezagado con el tema de la vacuna. Es cierto que primordialmente es una responsabilidad del gobierno nacional, que ha dicho: yo compro todas las vacunas y después las distribuyo. Pero bueno, ahora quiero comentar un poquito de la experiencia de nuestros adultos mayores, qué ha pasado también con cómo se dan los turnos en la Ciudad de Buenos Aires y cómo se da en la provincia de Buenos Aires.
Pues yo creo que en la Ciudad de Buenos Aires hay un problema de cómo asignaron los turnos. Digamos que hubo una equivocación, digamos, en cómo habilitar el día de los turnos a los adultos mayores de más de 80 años. Se puso un solo día, ese día había que entrar con la aplicación, era un despelote absoluto, y aquellos que tenían a varios chicos entrando por la computadora, por el celular y demás, pudieron tener efectivamente un buen turno para en ese mismo día ya tener el turno de vacunación. La provincia de Buenos Aires hizo algo totalmente distinto. Uno se puede en cualquier día anotar y después te van llamando, por orden de prioridad, te van llamando, con el tiempo no te dan en ese momento que vos te anotás en la aplicación el turno, sino que te mandan un mail y ahí te dicen cuál es. Y me parece que eso, bueno, fue un poquito más ordenado en términos de asignación, porque si no en la ciudad ha ocurrido, y me consta, puedo dar con nombre y apellido, personas de 94 años que todavía no están vacunadas, y personas que recién cumplieron los 80 años que sí fueron a vacunarse, porque los hijos o los nietos pudieron entrar en la aplicación y darle el turno. ¿Está el doctor Rubinstein y está también Leandro Santoro o no? Bueno, sí, está también nada que ver, el licenciado en Ciencias Políticas Santoro. Les pido simplemente tratar de entender, sé que hay una campaña electoral, sé que en la Ciudad de Buenos Aires están también en su propia campaña electoral. Tratemos de ver qué está pasando y si podemos analizar para que la gente entienda. Empiezo con usted, doctor Rubinstein. Bueno, ¿cómo está viendo este proceso de vacunación? Mira, yo creo que el principal problema que tenemos hoy es la lentitud en la implementación de la campaña, en todo lo que es la operación logística, y ahí hay dos cuellos de botella. El primero tiene que ver con la falta de un flujo continuo de suministro de vacunas, que es lo que se está viendo, digamos. El último embarque que recibimos, creo que fue Covishield, fue hace 10 días, o de la Sputnik, pero la realidad es que no hay un flujo continuo que permita diseñar un horizonte de previsibilidad para comenzar una campaña de vacunación aceitada. Ese es el primer gran problema. Y por ahora no ha sido anunciado este plan de vacunación. Más allá de las promesas del presidente a fin de año o en enero, la realidad es que no se están cumpliendo, pero tampoco sabemos cómo va a seguir la cosa. El segundo es que yo creo que hay un problema de conducción del Ministerio de Salud de la Nación en cuanto a la centralización de la implementación logística de esta campaña, y que más allá de la organización federal del sistema de salud de la Argentina, que delega en las provincias, y muchas provincias como Buenos Aires en sus municipios, la implementación de las acciones y todo lo que tiene que ver con la prestación de servicios, la realidad es que no se ve un rol integrador. Esto lo que hace es que cada distrito, cada jurisdicción tenga sus propios planes, lo cual dificulta el avance en una campaña eficiente como se está haciendo en otros países. La realidad es que estamos yendo muy lento. Y la preocupación mayor acá es cómo vamos a llegar cuando impacte la segunda ola, que va a ser en 2 o 3 meses. Y la ambición sería tener una buena proporción de la población ya vacunada, cosa que veo bastante improbable si seguimos a este ritmo. A ver, Leandro Santoro, te pido ahí una reflexión en un tono sosegado, tratemos de explicar, ¿viste? Sé que después en otros programas podés desplegar más el show, digamos, pero acá tratemos de analizar un poquito qué está pasando con esto. De matarlo, Leandro. Bueno, estuvo de más ese comentario porque todavía no había empezado a hablar. Yo digo Leandro, porque vas a algunos programas. Yo lo querés hacer vos, entonces me picanteás con eso para ver qué te digo. Y yo siempre que tengo la posibilidad de reflexionar, lo trato de hacer en un tono calmo. Dale. A ver, 2 o 3 cosas. En principio, es cierto lo que dice el doctor Rubinstein, el mundo está con serias complicaciones para proveer de vacunas todos sus mercados, los países más ricos han acaparado el 90% de la producción, los países más pobres estamos peleando para conseguir insumos. Primer punto. Segundo punto, en la Ciudad de Buenos Aires el problema no es que faltaron vacunas. En la Ciudad de Buenos Aires el problema es que hay más vacunas de las que el dispositivo sanitario montado por la ciudad está dispuesto a vacunar. Entonces, acá tuviste un primer inconveniente cuando se hizo la recolección de los datos, la inscripción al sistema, y un segundo inconveniente cuando se montó el sistema de vacunación, donde se concentró en 5 o 6 lugares y se armaron pocas postas sanitarias.
¿Qué fue lo que sucedió? La gente se juntó toda, al mismo horario, no estaba preparado el dispositivo logístico sanitario y en lugar de resolverlo sobre la marcha, el gobierno de la ciudad tomó la decisión de correrse y dejar que sean los medios de comunicación los que los defiendan, porque ni el ministro de Salud, ni el jefe de gabinete, ni el jefe de gobierno asistieron. Tanto es así que fíjate que para dar este debate inclusive, mi contrapartida acá es el doctor Rubinstein, que si bien es cierto que es un sanitarista muy reconocido, no es funcionario de la ciudad. Porque los que tendrían que estar dando la cara y explicándole a los adultos mayores de la ciudad de Buenos Aires por qué salieron mal las cosas son los funcionarios de la ciudad. Es el jefe de gobierno el que tendría que haber armado el plan de vacunación. ¿Pero qué pasó? La semana pasada estaba en Bucios, veraneando, por eso no pudo venir ni siquiera a la legislatura el 1 de marzo a inaugurar las sesiones ordinarias. Entonces, yo te pregunto a vos, Maxi, si la situación hubiese sido a la inversa, si el gobernador de la provincia de Buenos Aires hubiese ido en un avión privado a veranear a Bucios una semana antes de iniciar una campaña, ¿qué hubiese pasado? Está bien, me voy a aclarar un poquito el punto que vos estás haciendo y le doy la palabra a Rubinstein, más que me preguntes a mí. Pero es cierto lo que vos decís respecto a que los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires, por lo menos nosotros los llamamos para este programa y no dieron la cara, digamos, no. Dijeron que no estaban disponibles y por eso muy gentilmente el doctor Rubinstein ha aceptado, digamos, responder, pero es cierto, llamamos a la gente de Larreta y no respondió nadie. Y es cierto que Larreta me parece que ayer pensaba ir y no fue, digamos, ahí al Luna Park. Y me parece que el propio gobierno también de la ciudad lo reconoció porque ahora dice que está abriendo más postas, digamos, en el día de hoy respecto a lo que sucedió ayer. Pero déjame, Maxi, que te dé, digamos, algunas cosas que dice Leandro no son correctas. En realidad hay un problema con la distribución de vacunas. La ciudad tiene menos vacunas, menos dosis que las que cabría esperar dadas la distribución de su población de riesgo y de la proporción de trabajadores de la salud. ¿Por qué es esto? Porque el criterio de reparto de las vacunas fue por población general, lo cual es equivocado. Yo no te estoy hablando si hubo o no hubo intencionalidad política en esto, pero claramente es equivocado, porque hay un orden de prioridades y en este orden de prioridades la población mayor de 60 años, empezando por los de 80, los de 70, los de 60, aquellos que están más expuestos como los trabajadores de la salud, y la ciudad concentra los hospitales de alta complejidad y los centros diagnósticos y terapéuticos y tiene una proporción muy superior a la del resto del país, claramente debiera haber recibido en esta primera tanda una mayor proporción de vacunas. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Se hizo esta distribución, entre comillas, igualitaria por población general, con lo cual a muchos distritos se les administró dosis de vacunas cuando tenían por ahí poblaciones menos envejecidas o menos trabajadores de la salud, con lo cual empezaron a, entre comillas, en un contexto de escasez, a sobrar. Entonces, ¿qué hacían? Se vacunaban, y no estoy hablando de los circuitos de corrupción, no estoy hablando de las vacunaciones de privilegio. De golpe, vacunaban a gente joven. ¿Por qué? Porque tenían vacunas. Entonces, no hay un problema, hay menos vacunas. En segundo lugar, si vos ves las cifras inclusive del Monitor, que publica todos los días el Ministerio de Salud, la ciudad de Buenos Aires es la que mayor proporción de vacunados que han recibido la primera dosis tiene en el país. Creo que está arriba del 4%, no me acuerdo el dato de hoy, contra 2.5% de la provincia de Buenos Aires. Entonces, la realidad no es esa, digamos, y trato de sacarlo de la intencionalidad política, más allá de que claramente, y Leandro lo sabe, y vos lo sabés, yo soy parte, si querés, de la oposición, pero estoy hablando como sanitarista, no me quiero meter en la disputa política por estas cosas. Dicho esto, hubo un error ayer, evidentemente hubo un error, donde no se previeron las complicaciones que podían ocurrir con población de más de 80 años, y es cierto, y creo que fueron, o por lo menos está en vías de haber sido solucionadas hoy, y también el gobierno, que paga un costo político por esto, Fernán y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, han reconocido esto. Entonces, bueno, si esto lo remedian y esto se soluciona, lamentablemente fue un hecho que no debió haber ocurrido, pero que se ha arreglado. A ver, Santoro. No, coincido en algo que decía recién el doctor. Yo también veo que la ciudad de Buenos Aires tiene una proporción de adultos mayores superior al de la media. El problema es que las autoridades de la ciudad de Buenos Aires no lo reclamaron en su momento, se dieron cuenta la semana pasada. De hecho, si no me creen, pueden ir al registro de los diarios a ver cuántas veces tanto Quirós, el jefe de gobierno, reclamó hace
meses atrás, cuando se empezó a armar el operativo logístico, una mayor proporción para la ciudad, atendiendo los argumentos ciertos que está diciendo el doctor Rubinstein. Entiendo que se planteó, Leandro. No, bueno, vayan a los medios de comunicación y se van a dar cuenta que no se planteó. Se empezó a plantear la semana pasada. ¿Puedo hacer un punto ahí? A ver, Leandro, yo lo conté acá en el programa. A mí me sorprendió cuando hace un mes le preguntaron a Fernán Quirós cuántas vacunas iba a recibir la Ciudad de Buenos Aires y dijo, y bueno, más o menos de acuerdo a su población, entre el 8 y el 10% del total del país va a recibir eso. Yo cuando lo escuché dije, qué raro, digamos, que no haga una segmentación por grupo etario o por personal de salud en términos de población. Nosotros mostramos acá que la Ciudad de Buenos Aires tiene por grupo etario mayores de 70 años el 14% del total del país y de personal de salud tiene el 16%. Y recibió 9.9% de vacunas, es decir, como la población. Pero a mí me sorprendió en su momento cuando Quirós, no sé si se durmió, se equivocó o dijo eso como una cuestión de decirlo públicamente para que la gente entienda, pero el propio Quirós decía, nos van a dar en términos de población. Y evidentemente eso ha sido un error. Mira, Maxi, y el segundo punto que es muy importante remarcar, es que el problema no fue la falta de vacunas, sino fue la organización logística. Si hoy estamos acá charlando con vos, tanto Adolfo como yo, es porque ayer vimos por televisión las imágenes de jubilados que se desmayaban, que se caían, que estaban al rayo del sol esperando, que mientras fracasaba el programa de vacunación, ni siquiera la ciudad atendió las necesidades básicas de alcanzarle agua, silla, se desentendieron totalmente. Ahora, Quirós pidió, perdóname, pero Quirós... Pero una segunda... En tercer lugar, esto es algo característico en la Ciudad de Buenos Aires, porque pasa lo mismo cada vez que nos queremos inscribir con las vacantes online. Siempre pasa lo mismo, hay un desprecio por lo público. Cada vez que la Ciudad de Buenos Aires abre la convocatoria para inscribirse a los colegios públicos de la ciudad de manera online, sucede exactamente lo mismo. Entonces, no se trata de un problema solamente sanitario, se trata de un problema esencialmente político. Hay una política pública que no privilegia el sector público, que no se ocupa de los sectores más vulnerables y que privilegia así, a la hora de repartir vacunas, una porción de las vacunas que recibieron, transferírselas a las prepagas y a las obras sociales, quienes se las dan a sus afiliados siempre y cuando tengan la cuota al día. Entonces, esa injusticia, que desde ahí arranca el problema y a partir de que se expone la privatización de la vacuna, el gobierno de la ciudad sale a la contraofensiva con el argumento de que recibió menos, es la que empantana esta discusión. ¿Qué tendría que haber ocurrido acá? Que el gobierno de la ciudad pelee por más vacunas para su población. Yo estoy de acuerdo, como legislador de la ciudad lo voy a acompañar, y el argumento de que tenemos una población más envejecida que el promedio del país, desde mi perspectiva personal, es cierto. Ahora, esas vacunas que vos tenés, las tenés que aplicar y para eso tenés que armar un programa descentralizado, eficiente y sensible. Los funcionarios tienen que estar ahí. Ayer el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tendría que haber estado en la cancha de San Lorenzo, tendría que haber estado en el Club Luna Par y en los distintos lugares donde se estaba proporcionando la vacuna y no ocurrió. A ver, que responda Rubinstein y después te voy a hacer una pregunta respecto a la responsabilidad del gobierno nacional, que es conseguir las vacunas para todo el país, digamos. Mira, más allá del alegato político de Leandro, me parece que vamos a circunscribirnos al problema que hoy tenemos. El problema que hoy tenemos es un problema de falta de vacunas. Porque todas estas cuestiones que se están planteando ahora no ocurrirían si tuviéramos un flujo continuo. Ni siquiera te estoy diciendo que tengamos ya aprovisionadas, como por ejemplo tiene Chile, el número de vacunas para implementar un programa fluido de vacunación. Si tuviéramos el mínimo horizonte de previsibilidad, estas cosas no ocurrirían. La realidad es que no lo tenemos. Ahora, en realidad, lo que ocurrió, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, a diferencia de muchos otros distritos del país, el 80% de la población que reside en la ciudad tiene obra social o tiene alguna prepaga. Entonces, a mí no me parece mal la distribución a los principales financiadores y a los principales prestadores justamente para acelerar la campaña de vacunación. Y te repito, de hecho, la ciudad de Buenos Aires es la que más rápido está vacunando, aún con todas estas limitaciones. Entonces, digamos, más allá de esto, yo no me quiero meter en quién es mejor, si un distrito u otro distrito. La realidad es que la Argentina como país está vacunando muy lentamente y mi mayor preocupación es cómo vamos a llegar cuando impacte la segunda ola, porque ahí es donde se va a jugar el partido. Ahí es donde tenemos que tener vacunada la mayor proporción de población vulnerable, justamente para evitar las complicaciones, la saturación de los servicios de salud y las muertes.
Y es ahí donde creo que se va a jugar todo, y sinceramente yo tengo bastante temor de que no lleguemos bien a ese punto. Leandro, bueno, yendo a ese punto, digamos, la Argentina hoy, a ver si tenemos el monitoreo de vacunas, tiene en distribución 3 millones de vacunas, no se actualizó, pero ya consiguió 4 millones. Exactamente. Ya consiguió 4 millones, pero tiene acá casi 3 millones en distribución, de las cuales se han aplicado al día de hoy. Y 2 millones, o sea, de dosis, ¿no? Ya se llegó a los 2 millones de dosis, es decir, ayer se fue fuerte, digamos, en la vacunación. Sí, porque ayer se fue actualizando en los últimos 2 días. Ayer creo, bueno, mostremos así, decimos el número exacto en este momento. Nosotros hablamos ayer con Chile, que ha sido muy criticado el gobierno de Piñera respecto al manejo inicial de la pandemia, se le descontroló, después fueron a cuarentena, bueno, como todos los gobiernos tuvieron sus idas, sus vueltas y demás, pero en el caso de vacunación llegaban, aplica 5 millones de dosis, un país que tiene menos de la mitad de la población argentina, y tenían disponibles ya 10 millones de dosis. Creo que eso es lo que hablamos ayer con un infectólogo que estaba ahí en la campaña de vacunación. ¿Qué es lo que sucede en este momento, Leandro, con la Argentina? Que es cierto que los países centrales han acaparado la mayor cantidad de vacunas, se han quedado con... Pero es cierto también que otros países, Chile no es un país desarrollado, digamos, no es un país que tenga más poderío que la Argentina en la negociación internacional. ¿Qué está pasando con las dificultades que tiene la Argentina para acceder a un stock mayor de vacunas? Mira, para ser serios en el análisis de las causas, creo que hay que llamar a la gente que se ocupa de eso. Yo no soy ni sanitarista, como decís vos, ni soy funcionario del Ministerio de Salud, así que te recomiendo... No, pero hablas permanentemente, digamos, por eso estás acá, digamos, un poco planteando la posición oficial, porque sos un hombre muy cercano a Alberto Fernández, hablas permanentemente. Cuando tu producción me propuso hablar sobre este tema, justamente el disparador fue la campaña de vacunación que se inició ayer. Y acá hay que decir algo para diferenciarme con algo que había planteado Rubinstein. Insisto con lo mismo, el problema no es la falta de vacunas, acá el problema fue la organización logística. Ayer la ciudad tenía que vacunar a 7.924 personas, colapsó el sistema. La provincia de Buenos Aires vacuna 50.000 personas por día. Horacio Rodríguez Larreta, con un presupuesto cuantioso, no pudo vacunar a 7.924 personas que había anotado él. En segundo lugar, algo que decía Rubinstein, es cierto que una proporción importante de la ciudad de Buenos Aires tiene obra social y prepaga, pero buena parte de ellos están afiliados al PAMI. Y el PAMI no recibió su parte de vacunas para poder vacunar a sus propios afiliados. ¿Por qué no lo recibió? Porque es una obra social pública. Entonces se privilegió algunas obras sociales por sobre otras obras sociales. El problema Todas las obras sociales son públicas, Leandro. No, una obra de gestión pública, si querés. De gestión Todas pública. las obras sociales son bueno, no es lo mismo el hospital italiano, el hospital alemán. El hospital italiano es una prepaga. El hospital italiano es una prepaga. Las obras sociales son públicas. Adolfo, lo que te quiero decir es que la obra social del PAMI es la obra social del Estado argentino, de la cual se financia con los recursos del ANSES, no solamente, dos cosas acá, no recibió vacunas, sino que además el gobierno de la ciudad rechazó el apoyo que le había ofrecido para poder ofertar su estructura de vacunación a los efectos de vacunar a todos los porteños y las porteñas. Entonces, sí. lo importante acá es entender lo siguiente. Porque no tiene prestadores. O sea, les entregaron las vacunas. Yo no me quiero poner en defensor, como dijiste vos, hay que llamar a los... Bueno, por eso digo, hay que llamar a los funcionarios de la ciudad. Pero déjame que diga, primero se distribuyeron en los prestadores, públicos o privados. Y en segundo lugar, el promedio de aplicaciones que se está dando en la Argentina ahora está en el orden de los 24 o 25.000 aplicaciones diarias. Y como te decía antes, la provincia de Buenos Aires está vacunando 50.000 personas por día. Habrá vacunado un día 50.000, Leandro. Es el promedio. Lo hablé ayer con Axel Kicillof. Leandro, es el promedio del Ministerio de Salud, son las cifras del monitor lo que te estoy diciendo. Entonces, y si vos ves qué proporción se vacunó de la población blanco, la ciudad de Buenos Aires casi duplica la provincia. No quiero decir con esto que uno está vacunando bárbaro y el otro está vacunando mal. Son las cifras. Por eso, bajemos un poco, porque creo que el problema no es siquiera ni de la provincia ni de la ciudad. El problema es nacional. El problema es que en este momento no tenemos un flujo asegurado de vacunas y tenemos dificultades en la operación logística de la campaña nacional de vacunación. Y esto es responsabilidad fundamental del Ministerio de Salud de la Nación. Sí, Adolfo, yo te escuché. Pero a ver,
a las pruebas me remito, que la persona que esté explicando esto seas vos y no un funcionario de la ciudad. Bueno, me llamó Maxi, igual que te llamó a vos, Leandro. No te interrumpí, yo soy legislador porteño, pero aparte, ¿a qué se debe? A que los funcionarios de la ciudad de Buenos Aires saben que están en falta. Bien, pero si ya pidieron disculpas, el problema real es que ellos armaron una campaña de vacunación para 7.900 personas y les colapsó. Sí. Les agradezco a los dos. No, y eso lo dije yo, te llamamos a los funcionarios que gobernan la ciudad y no quisieron salir, por eso muy amablemente el doctor Rubinstein está acá contestando. Y espero que salgan en algún momento los funcionarios que gobernan la ciudad a explicar este y otros temas como se debe hacer siempre. Gracias a los dos, doctor Rubinstein, muy amable, gracias Santoro. Me tengo que ir volando a un móvil y ahora ahí seguimos. Eran 1.000.000, casi 800.000 vacunas aplicadas. 3 millones son las vacunas que hay disponibles, pero hay 1 millón más de vacunas. Sí, pero fíjate que con dos dosis son 350.000, ¿no? Ahí está Gabriel Prosperi. Sí, Gabriel. Hola Maxi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Estamos en el patio de la Fundación Conex, en el Centro Cultural Conex, donde en minutos nada más va a comenzar la premiación tan importante junto a, en este caso, deportistas que van a ser galardonados con los Conex de platino. Están, por ejemplo, en la lista Leonardo Poncio, está Marcelo Gallardo como mejor director técnico, está Juan Román Riquelme, está Juan Martín del Potro, está Luis Escola, representante del básquetbol. Pero la nota importante es que se le va a dar el Conex de brillante como deportista de la década en la Argentina a Lionel Messi. Lo han decidido un jurado de notables, entre ellos los principales exponentes y los que ya han recibido Conex de brillante, como por ejemplo Gabriela Sabatini, que hasta hace un instante estaba aquí dando una entrevista con todos los colegas que estamos cubriendo este importantísimo evento. Reitero, Maxi, aquí en el Centro Cultural Conex. En instantes va a haber una seguidilla estelar de representantes del deporte, como ya te nombraba, Leonardo Poncio desde el punto de vista futbolístico, Marcelo Gallardo desde el punto de vista de la dirección técnica justamente del fútbol, pero también otros representantes de deportes como Luis Escola del básquetbol, Agustín Canapino del automovilismo, un hombre que en estos tiempos ha sido muy importante y muy renombrado porque lamentablemente tuvo que soportar y sobrellevar la desaparición física de su padre, víctima del COVID también, Alberto Canapino, un referente del automovilismo en la Argentina, y Agustín va a estar aquí recibiendo su premio. Por lo tanto, estamos viviendo una verdadera fiesta. Se hace entrega de este 2021, pero es del 2020 la entrega Maxi, y por suerte se retoman este tipo de fiestas con todos los recaudos protocolares de estos tiempos de COVID-19. Vos ves que las mesas de los que están invitados aquí están muy espaciadas. Nosotros también tenemos un lugar específico para ponernos. Se hace todo muy, pero muy prolijamente, teniendo en cuenta que estamos todavía en pandemia, pero de a poco se van sobrellevando las posibilidades de hacer este tipo de eventos. Mirá, vamos a hacer un recorrido con las cámaras. Justamente hablamos de Agustín Canapino y allí está Agustín ya con su barbijo leyendo el programa. Si seguimos paneando vamos a encontrar también a Juan Martín del Potro charlando con Mariano Zabaleta y con Guillermo Salatino, todas personalidades importantísimas. Se arrima Gabriela Sabatini y en estos momentos tiene un abrazo con Juan Martín del Potro, una imagen realmente muy pero muy linda, sobre todo para darnos un poco de aire en estos tiempos de pandemia en donde el deporte también ha sufrido tanto en estos tiempos. Ahí está Gabriela Sabatini con Guillermo Salatino también, con Juan Martín del Potro, en fin, una verdadera fiesta del deporte que estamos viviendo aquí en el Centro Cultural Conex, Maxi. Bien, fantástico, un abrazo ahí a toda la gente del Conex, que siempre es tan amable. En algún momento hemos estado ahí también como parte de la premiación. Bueno, Damián, ahora vamos a hablar de la hora 12, vamos a hablar de aumento de los combustibles, nuevo aumento de combustibles, que es el octavo, ya noveno. No, el quinto, ahora te voy a dar detalles. ¿El quinto en lo que va del año? El quinto en lo que va del año, vienen desde agosto aumentando, ahora te voy a dar detalles porque hay un debate dentro del gobierno sobre qué va a pasar con el precio de la nafta. Y atención, ¿qué está pasando con este nuevo impuesto sobre Netflix y Spotify? Uno ve la factura, cada vez más impuestos. Ayer vi la factura de la tarjeta de crédito, el resumen de la tarjeta de crédito, y además de todos los impuestos, de la retención del 35% de ganancias si compras algo afuera, del 20% del impuesto país,
se le sumó el impuesto al sello del 1,2%. Entonces ya es una cantidad de impuestos y todo un choclo al inicio del resumen de la tarjeta, que son todos impuestos. Algunos supuestamente te lo van a devolver algún día el año que viene. Pero también nuevo impuesto para Netflix, para los servicios online tipo Netflix o Spotify. Completame lo de las vacunas. Damián, ¿cómo estamos en el ranking mundial de vacunas y lo que querías contar? Sí, de hecho, Maxi, porque venimos hablando estos días cómo está la Argentina y veníamos comparando con Chile. Veamos si parece el ranking mundial, cómo está la Argentina y cuáles son los países que están liderando. Ayer hubo un dato, Chile pasó a ser el primer vacunador mundial en el día, o sea, el que logró empezar a vacunar más cantidad de gente en el día, lo que no significa que sea hoy el que haya vacunado a más cantidad de personas o a la mayor cantidad de población. Ahí estamos viendo, Maxi, en números absolutos, ¿no? Que los Estados Unidos es el país que más cantidad de vacunas ya aplicó. 92 millones aplicadas, e incluso por adelante de China, que lleva aplicadas 52 millones de vacunas. Y ahí tenemos en el último lugar, que hay que aclarar que está bastante más abajo la Argentina. Brasil aplicó casi 11 millones de vacunas, pero tiene 5 veces más población de la Argentina. El tema es Chile, que aplicó, decíamos recién, casi 5 millones de vacunas y tiene menos de la mitad de la población de la Argentina. Exactamente, y ahí la Argentina está en ese lugar bastante más abajo, pero en realidad hay un corte. Está en el medio ya hay más países todavía, claro, ¿no? Aplicó ya 1.700.000, 1.800.000 vacunas. Argentina está entonces, repetilo, en el ranking. Claro, ahora cuando vos pensás en la cantidad, en el ranking de los países con qué porcentaje de la población aplicó, recordemos que hasta este momento son 124 los países que comenzaron a vacunar. En ese ranking la Argentina está en el lugar número 69. De 124 en el porcentaje de la población que ya vacunó. Uno de los países... Claro. ¿Cuántas vacunas se aplicaron en relación a la población, en proporción a la población? Porque obviamente no nos vamos a comparar en términos absolutos con Brasil o con Estados Unidos, pero estamos justo en el 69. Exactamente, en el puesto número 69, y vos tenés que hay países que están muy por arriba de los demás. De hecho, en esa lista faltan los países muy chiquititos, como las Islas Seychelles, que con muy pocas vacunas logran vacunar a toda la población. Ahora, el que lidera el ranking en este sentido es Israel, que tiene más del 50% de la población vacunada. 57%, impresionante. Exactamente. Los Emiratos Unidos, están los Estados Unidos, Chile en una muy buena posición, con más del 20%. Chile 21 o 22% de la población, Estados Unidos 18%. Exactamente, y la Argentina bastante más abajo, ahí decimos, hay una línea de corte. Brasil también bajito, 3,9% de la población. En la región son Chile, Brasil y la Argentina en un tercer lugar, con estos datos son hasta ayer, 3% de la población prácticamente vacunado, muy lejos. Y tiene que ver con lo que vos venías planteando al comienzo, Maxi, la falta de continuidad en la importación de vacunas y también la falta de certeza de cuándo van a venir las siguientes. Se supone que a partir de la próxima semana, la Argentina va a empezar a recibir unas 650.000 dosis de la Sputnik V por semana y que podría llegar a 1 millón semanal. Lo que pasa es que estos vienen siendo promesas que hasta ahora no están siendo confirmadas y también le falta recibir unas 540.000 más de la Covishield, de la de AstraZeneca, a través del sistema COVAX, también se supone para las próximas semanas. El se supone no es un problema nuestro, falta de confirmación por parte del Gobierno Nacional. Bueno, atención, ya vamos a hablar de Netflix y vamos a hablar de ahora 12, pero contame el tema del aumento de combustibles. Mira, ¿esto se anunció ya? No, supuestamente el viernes es el día, el viernes este que viene, sí, es el día para que aumenten otra vez los combustibles, por una actualización impositiva. El impuesto a los combustibles se actualiza con la inflación, entonces prácticamente todos los meses la nafta sigue justamente a esa actualización impositiva. Yo te decía que hay un debate dentro del gobierno para ver si este incremento finalmente se efectiviza o no, y te voy a decir cuáles son las alternativas. ¿Cuánto debería aumentar el viernes por la actualización impositiva? Bueno, el litro de nafta, el litro de nafta común, super, 2 pesos y 1,5 pesos el aumento en el caso del gasoil. En el litro de nafta super sería el equivalente a un incremento del 2,6%. Pero claro, ahí en el gobierno lo que están analizando para salir de esta lógica que es prácticamente cada 3-4 semanas ir a aumentos impositivos, lo que se está evaluando es un nuevo cronograma para tener un canal, digamos, de incremento de acá hasta mayo, junio,
para evitar lo que el propio Alberto Fernández dijo son ajustes por goteo, que es pequeños incrementos cada 2, 3 o 4 semanas, cuando, porque te actualizan impositivamente. Entonces, ver si de acá hasta mayo o junio pueden tener solamente algunos incrementos y no estar todo el tiempo dando, entre comillas, malas noticias. En 60 días, Maxi, hubo 4 incrementos, del 11,1% en la nafta. Es decir, en 2 meses, enero, febrero, 11,1% la nafta y 12% del gasoil. Muy por arriba de la inflación. Claro, que habrá sido en esos 2 meses, no sé, 8% máximo. Un poquito abajo del 8%. Si te da 3,5% febrero, te da algo abajo del 7,6, 7,7% en 2 meses. Las petroleras están reclamando, y esto es lo que se tiene también que resolver, un incremento del 15%, porque estos aumentos que estamos comentando, que son un goteo de incrementos, tienen que ver con la actualización de impuestos, pero después ahí está la cuestión de, por ejemplo, que el barril de petróleo llegó a $70. Bueno, las petroleras están pidiendo justamente incrementos, dicen que hay un retraso del 15% y se está negociando con el gobierno. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de... Glans va a contar qué es este tema de las restricciones adicionales que habría para viajar fuera del país, que ayer estuvo circulando fuerte y que sería inminente el anuncio. Pero contame, Carlitos González Prieto, ¿qué es este tema de turismo de vacunas? Mirá, es algo que llama un poco la atención, ¿no? Piden muchísima plata para algunos destinos que incluyen el tema de la vacunación. No sé si tenemos una plaquita que hemos preparado por ahí, pero por ejemplo, en Dubái ofrecen por 50.000 euros una semanita en hoteles de lujo que incluyen también la vacuna. En Florida, en Estados Unidos, ¿te acordás que había habido polémica por la madre de una mediática de Argentina? Bueno, lo restringieron un poco y están ahora pidiendo un mínimo de 3 meses de residencia en Florida para poder vacunar. En Cuba sacaron una campaña, porque como son muy poquitos habitantes, 11 millones de habitantes, diciendo que a partir de marzo, una campaña, un spot publicitario de un director de un hospital cubano, que a partir de marzo van a ofrecer un paquete también con la vacuna para el COVID para mayores de 65 años y después hay paquetes también carísimos a 60.000 euros en Golfo Pérsico y en India. Pero esto me introduce a un tema un poco más terrenal. Es decir, vas al resort, all inclusive, y además viene incluida la vacuna. Sí. Pero es legal esto, pues supuestamente son los gobiernos los que monopolizan la distribución de vacunas. Bueno, eso se está discutiendo, por eso esto me introduce un tema muchísimo más terrenal que tiene que ver con nuestro país y con lo que podemos hacer los que vivimos en esta querida Argentina. Vos sabés que la oposición acaba de presentar por un lado el radicalismo y por otro lado el PRO. Son 2 proyectos distintos. Acaban de presentar un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para que en algunos casos las provincias puedan comprar las vacunas, cosa que no está siendo posible hoy, por una cuestión de decisión del Estado Nacional, y en otros casos las farmacias puedan venderla. Lo que contábamos ayer, el radicalismo, en un proyecto de ley que tiene la firma de Cornejo y Luis Petri, 2 diputados nacionales de Mendoza, está pidiendo que se permita a los privados poder vender la vacuna. Esta propuesta que contábamos ayer, que podría llegar a costar 15.200 pesos las 2 dosis de vacuna si va un privado a las farmacias, pero respetando la edad mínima de las escalonadas en la vacunación, ¿no? Mayores de 65, mayores de 80, es decir, y que eso descomprimiría. Ahora yo te digo una cosa, por eso, hay que ver qué pasa afuera. Decíamos que hasta ahora no está ocurriendo eso. Hay acá vacunas que no están en el calendario de vacunación y parcialmente los cubren las prepagas y uno va y paga el resto y vacunas muy caras para otro tipo de patologías, de enfermedades y demás. Pero en este caso, como es una vacuna tan esencial, claro, me parece que generaría... Obviamente, cuando tengas un porcentaje muy alto de la población ya vacunado, me imagino que eso se va a liberar, lo mismo que en Estados Unidos. Y la producción mundial más aceitada, el problema es que hoy no hay. Textualmente el espíritu del proyecto de ley, ¿no? Porque esto va a traer polémica seguramente. Los fundamentos que se presentó hace muy poquito. Los ciudadanos pueden acceder a las vacunas por sus propios medios, siempre dentro de la etapa que corresponda a su grupo de riesgo definido por el plan estratégico. Es decir, no puede ir cualquiera a comprar la vacuna.
Eso liberaría recursos y vacunas adquiridas por el Estado para que se orienten a los más necesitados, es decir, descomprimiría el sistema del Estado, con la garantía de que nadie acceda a las vacunas a título privado, saltándose el lugar que le corresponda por su grupo. Es decir, se mantendría todo igual, pero aplicarían una boca. Este es el proyecto del radicalismo. El PRO no se animó a firmar esto y lo que está pidiendo es que las provincias y que la ciudad de Buenos Aires tengan la potestad de negociar con los laboratorios del exterior, comprar ellos las vacunas, cosa que hoy no sucede. Hoy lo tiene monopolizado el gobierno nacional. A ver, ¿qué está pasando con este tema de los viajes al exterior? Finalmente está dando vuelta. Hoy se puede ir a cualquier país. Argentina se puede viajar a Estados Unidos, a Brasil, a Europa, con los pocos vuelos que hay desde la Argentina. Sí, de hecho, salvo a los países en donde están circulando, hasta ahora era la cepa británica y la sudafricana, que había restricciones. El viernes, Maxi, este 12, vence en la actual fase del distanciamiento y también las restricciones para ingresar o salir del país. Y hubo ayer una reunión del COFESA, el Consejo Federal de Salud, encabezado por la ministra de Salud de la Nación, Bisotti, donde se empezó a hablar de esto, la preocupación de los gobernadores ante la posible entrada al país en forma masiva de los virus, de las cepas que circulan en Brasil, especialmente la de Manaos y también la de Río de Janeiro, y que circule en forma comunitaria en la Argentina. Para evitar eso, están pensando precisamente no ya restringir al turismo extranjero que puedan entrar a la Argentina, que ya está prohibido, sino evitar que los argentinos vayan al mundo a hacer turismo y en especial a Brasil. Y el dato que ayer daba el ministro de Salud bonaerense, Goyan, es que hay más de 7.000 argentinos que deberían volver al país y qué se va a hacer puntualmente con ellos para evitar que ellos traigan la cepa, porque precisamente la mayoría están en Brasil. A ver, vamos a chequearlo con Aldo Elías, que es presidente de la Cámara Argentina de Turismo. Elías, ¿qué tal? ¿Cómo anda? ¿Cómo le va, Maxi? Buenas tardes. Bien, efectivamente hay tantos argentinos en medio de esta pandemia y demás en el exterior que han viajado a Brasil y a otros destinos y que están en este momento en sus destinos de turismo. Sí, así es. Hay varios argentinos que han salido del país aprovechando las posibilidades que tienen para hacerlo. Y bueno, es lo que tenemos hoy en este momento. Pero yo prefiero trabajar sobre la hipótesis que se está manejando el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que es la de pensar en cómo abrir las fronteras y no en cómo cerrarlas. Ya hemos pasado por esta experiencia en la cuarentena obligatoria del 2020, arrancando con el 95% de los contagios en el AMBA y los fallecidos también, para terminar con circulación comunitaria del virus y 9 meses de actividad turística prohibida. Claramente el asunto no pasa por ahí, sino por otro lado. Claro, me da un pie interesante respecto a esto, porque es cierto, el Ministerio de Turismo, por un lado, está promocionando todo un sistema para atraer turistas de países de la región y de países limítrofes para que puedan tener algún tipo de descuento y fomento al turismo, para que traigan divisa, básicamente. Exactamente. Pero al mismo tiempo se está hablando en el gobierno nacional de que se quiere restringir a los argentinos que viajan al exterior, y fundamentalmente se está hablando también de Brasil. Bueno, la información que tenemos viene del ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. No sé si podemos llamarlo gobierno nacional. El ministro Goyan también dijo allá por septiembre que no iba a haber temporada de verano. Por eso le digo, yo prefiero, teniendo un ministro de Turismo y Deportes de la Nación y una ministra de Salud de la Nación, escuchar qué es lo que ellos piensan al respecto. Y por ahora la línea es tratar de abrir. Es cierto que hay una preocupación con las cepas nuevas, es cierto que hay una preocupación con lo de Brasil, pero por ahora no hay nada definido al respecto. Y prefiero seguir pensando que estamos viendo cómo hacer para activar el previaje, no solamente a nivel local, sino a nivel internacional. Ahora, Elías, ¿cómo es el tema cuándo se reactivó un poquito los viajes de argentinos al exterior? Por ejemplo, el tema de Brasil. Brasil, hay que reconocer, está en un nivel de contagio enorme, con una crisis incluso sanitaria, de terapias intensivas colapsadas y demás. Pero aún así se están vendiendo paquetes, digamos, para las playas brasileñas. ¿Para dónde? ¿Para el sur? ¿Para el norte? No, para el sur sobre todo, pero se está vendiendo muy poco. La realidad es que no es incomprensible que alguien hoy elija ir a Brasil de vacaciones. Absolutamente incomprensible por la situación sanitaria que están atravesando. Pero aún así hay gente que ha salido, hay gente que ha elegido
irse al exterior y que tienen la posibilidad de hacerlo, pero son muy pocas personas comparativamente con lo que hubiese sido un año normal. Y el tema de Estados Unidos, ha regresado un poco el flujo ese de un sector de la población de argentinos viajando a Estados Unidos, a Florida y otros destinos. En mucha menor medida también. Es muy poca la gente que está saliendo al exterior, es complicado, existe el temor cierto de que se cierren las fronteras también, es una realidad. De hecho, uno sale de la Argentina firmando una declaración jurada que no puede pedir repatriación en caso de cierre de fronteras. Con lo cual asume un riesgo enorme al encontrarse en una situación en la cual pueda llegar a necesitar quedarse en el país al que decidió visitar un tiempo más allá de lo que había contratado, con el enorme costo que esto significa en dólares. Claro, me imagino que el principal atractivo son los precios, ¿no? Que se han derrumbado los precios de los aéreos y los paquetes turísticos al exterior, que debe haber sido uno de los principales atractivos en este verano para aquellos que querían salir al exterior. Todo eso ayuda, Maxi, pero la verdad es que son muy pocos aquellos argentinos que han salido al exterior y realmente no ameritan tenerlos en consideración en términos de preocupación por posibles contagios que puedan traer. Creo que en ese sentido suena más lógico unificar criterios. No puede ser que hoy llegue al aeropuerto de Ezeiza quien vive en la ciudad de Buenos Aires y sea sometido a un hisopado y quien vive en provincia de Buenos Aires no. Claro, no, eso es increíble. Es una incongruencia que no tiene nombre. Sí, eso es increíble, eso es increíble. Y es cierto, pero bueno, la verdad que hasta que no se despeje la situación de la pandemia, es cierto que a la Argentina le vendría bárbaro poder tener turismo receptivo, es decir, que vengan, porque con el dólar a 150 a todos les sale barato la Argentina. Es decir, para los que vienen de los países limítrofes, los que vienen de Europa, los que vienen de Estados Unidos, donde sea. Pero bueno, hay un problema grande, ¿no? Porque tampoco... primero que la gente no quiere viajar, digamos, del exterior no quieren viajar y después que tenés un riesgo que es este que comentábamos, digamos. Tampoco, dando vuelta a todas las cepas, Argentina puede abrir demasiado sus puertas, ¿no? Bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, había muchísimo interés por venir a la Argentina. Ellos están vacunados, están en un proceso de vacunación muy importante y estuvimos en conversaciones para lograr traer vuelos charter. Estuvimos casi confirmando esto junto al ministro de Turismo y Deportes de la Nación, el doctor Matías Lamens, pero finalmente un retroceso a fase 2 en Santiago de Chile decidió que nos hizo tomar la decisión de le hizo al gobierno nacional tomar la decisión de demorar un poco la llegada de turistas de Chile a la Argentina. No, me imagino, de la parte de Chile es típico, digamos, con este dólar, son los viajes de compra, digamos, así como en su momento eran los viajes de compra de argentinos a Santiago, ahora los viajes de compra de chilenos a la Argentina. Aldo Elías, gracias, muy amable como siempre. Gracias, Maxi. Vamos volando a la tanda, cuando volvamos vamos a hablar de Ahora 12, qué pasa con el impuesto Netflix. Carlos González Prieto tiene un anticipo del libro de Macri, estuvo escribiendo Macri. Lo ayudaron un poco. Abeluto. Estuvo escribiendo un libro, digamos, va a lanzar un libro ahora próximamente. Tenés un poco los detalles de ese libro. Sí, ¿de qué va? Hay autocrítica, hay propuestas, ¿qué es lo que hay? Así dicen, hablé con alguien que lo leyó, yo no tuve acceso. Mira vos. Bueno, ahora vamos a contar eso y tenemos mucho más. También qué pasa con los sardos, nos habíamos olvidado. Se va a París. ¿Pero está la ministra de Justicia en este momento en su despacho? Está, sí, porque de hecho el presidente se lo pidió. Pero ya dijo que renunció y que acepte una embajada. Ya presentó la renuncia y pero se va. Pero por ahora está porque no hay nadie que haya venido todavía. Bueno, ese es el problema. Todavía no hay nadie que la reemplace. Bueno, son esos puestos que son difíciles de encontrar reemplazante. Tanda y ya volvemos. Acertaste. Las mejores canciones de todos los tiempos están acá. Blue 100.7. Acertaste. Las mejores canciones de todos los tiempos están acá. Blue 100.7. Acertaste. Las mejores canciones de todos los tiempos están acá. Blue 100.7. Acertaste. Las mejores canciones de todos los tiempos están acá. Blue 100.7.
Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas, gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas, gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas, gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60 pesos. Damas, gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos. Sí, ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago. Siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago. Siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago. Siempre tenés algo más. Movistar. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago. Siempre tenés algo más. Movistar. Samsung. Samsung.
Gratis. Una persona sembró maíz, trigo, arroz, y así la humanidad pudo crear todo lo demás. Pero ¿quién hubiera dicho lo grande que iba a llegar a ser la civilización? La agricultura tiene que cambiar, y lo está logrando. Somos Corteva AgriScience, y estamos para apoyar a las personas que nos alimentan. Con semillas más fuertes, protección de cultivos precisa y avances en agricultura digital, estamos acercando a la próxima generación de la agricultura a la próxima generación de productores. Corteva AgriScience. Sigamos creciendo. Con Cetrogar, la vuelta al cole es súper conectada. Aprovecha esta oferta con envío a todo el país. Notebook Noblets más impresora HP a 39.900. Con Movistar Prepago siempre tenés algo más. Por eso recargas, multiplicás, tenés gigas de regalo, llamadas ilimitadas a todas las líneas Movistar y WhatsApp gratis. En esta época en la que estamos dando un poco más, Movistar Prepago también lo hace. Movistar Prepago. Siempre tenés algo más. Movistar. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60p. Damas gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60p. Damas gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Hoy la energía la llevo yo. Caballero, 60p. Damas gratis. No, gratis no. 60 pesitos también. ¿Cuántos mails debo tener en la casilla? Y 1500 más o menos, sin leer. ¿Vamos a activar? Hoy la energía la llevo yo. Ideal para cuando te estás quedando corto de energía y de guita. Arranqué con chalecito, casa chica, ahora torre de 40 pisos, papá. Bueno, ¿qué está pasando con nuevos impuestos para Netflix y Spotify y esos tipos de servicios online? Todos los servicios digitales, Sí. todos tienen mucha carga impositiva justamente adentro, y en las últimas horas, tanto en la provincia de Buenos Aires como acá en la ciudad, se sumó ingresos brutos. O sea, pagan a partir de este mes las nuevas boletas que están viniendo con un adicional del 2% de ingresos brutos. Pero en total son 5 impuestos que tienen cargados estos servicios, porque además de ingresos brutos tenés el IVA del 21%, el impuesto país del 8%, que es el impuesto ese que se paga porque son servicios otorgados en dólares, entonces se paga el 8%. Claro, en vez de ser el impuesto país de 20%, que es cuando vos comprás los $200 de dólar ahorro, o cuando haces compras al exterior también son 20%, pero en el caso de los servicios digitales, servicios online, como Netflix, es 8%. ¿Tenés acá detallado? Sí, sí. Bueno, 8% el tema del impuesto país. El impuesto a las ganancias a cuenta. El 35% de impuesto a las ganancias. Esto también tiene que ver porque son servicios dolarizados. Y pero, por ejemplo, un autónomo o un monotributista puede pedir la devolución el año que viene. Claro, recién el año que viene, o sea, dentro de un año, imagínate. Y tardan 90 días en devolverlo. Claro, cuando te lo devuelven. ¿Y alguien que es asalariado puede pedir la devolución ahora, en estos próximos meses? ¿O pero no? te lo van a dar, digamos, si el gasto es este año, es el año que viene. Claro, bueno, te van a devolver ese 35%. Con lo cual, y sellos el 1,2% en la ciudad y en la provincia. El ingresos brutos en algunas provincias, en vez de ser el 2%, llega al 3,5%. No, pero aparte es muy fuerte, porque sellos, por ejemplo, sello es el 1,2% en ciudad y provincia sobre Netflix o Spotify. Ahora, si vos lo pagás con la tarjeta, además después en el resumen de la tarjeta, tenés el 1,2% sobre el total del resumen de la tarjeta. O sea, ¿el mismo impuesto 2 veces? Y bueno. Y así muchas cosas. Ahora, cuando uno hace la cuentita, te das cuenta de que de cada 100 pesos que te cobran estos servicios, 67 pesos de cada 100 son impuestos. Son impuestos. A mí a veces cuando me debitan las cuotas de ganancias sobre el débito automático en la cuenta del banco, un anticipo de ganancia y demás, después me retienen débitos y créditos sobre lo que le pagué a la AFIP, y a veces se cuelga el gobierno de la ciudad o provincia de Buenos Aires con ingreso bruto con el CIRCREP.
con el sistema integrado de recaudación de ingresos brutos. O sea que vos estás pagándole un impuesto a la AFIP y te chupan otros impuestos sobre el impuesto que vos estás pagando. En la Argentina. Así estamos. Bueno, un datito que tenías del libro de Macri. Sí, 304 páginas. Macri te iba a decir. Dale. 304 páginas, lo presenta el 18 de marzo, lo escribió Pablo Abeluto y Hernán Iglesias, que ha estado aquí en el programa en alguna oportunidad. Dicen que es un libro donde hay bastante autocrítica, va no sobre toda la historia de Macri, sino sobre los 4 años de gestión. Arranca el libro describiendo cómo fue ese 9 de diciembre del 2015, que fue su último día en la Casa Rosada, pero la incógnita, más allá del libro, de la autocrítica, de la crisis económica, de bueno, cómo termina la gestión. Primer tiempo se llama el libro, ¿no? Con lo cual deja bien plantado que quiere seguir jugando un segundo tiempo en la política Mauricio Macri. Te decía Maxi, la incógnita es quiénes estarán acompañándolo. Porque me dicen que está el propio Mauricio Macri levantando el teléfono y llamando a exministros, a gente, digamos, de peso dentro de Cambiemos, para que lo acompañen como una forma de mostrar liderazgo. Y algunos dudan. ¿En la presentación del libro? Claro, la presentación del libro. Esperan unas 500 personas, descuentan que va a ir Rodríguez Larreta, Vidal, Carrió. Yo te diría que no lo veo, no lo imagino ahí a Rogelio Frigerio, a Emilio Monzó, pero después en el medio... Esto como Cristina presentó el libro y volvió. Claro. Sinceramente, Macri quiere hacer lo mismo, digamos. Bueno, ellos dicen Cristina que no tiene nada que ver. Se llama Primer Tiempo. Primer Tiempo, que no tiene nada que ver con el libro de Cristina. Ahora sí también imagino, claro. No es casual que se presente meses antes de las elecciones, donde dentro de Juntos por el Cambio ya hay tensiones para ver quién va a poner a los candidatos en las listas. Lo mismo que pasa en el Frente de Todos, pero ¿quién agarra la lapicera? ¿Cuántos pone Carrió? ¿Cuántos pone Macri? ¿Cuántos pone la UCR? Hay que prestar atención entonces a quienes estarán ahí en primera fila acompañando al ingeniero. Bueno, ¿qué pasa con Lozardo, con la ministra de Justicia? Bueno, Maxi, Lozardo, ya sabemos, anoche finalmente presentó su renuncia, aceptó un cargo para ocupar el lugar que dejó Pino Solanas después de falleció, por supuesto, en la embajada ante la UNESCO en París. Y lo cierto es que el presidente le pidió que se quede un poquito más en el cargo, que le va a hacer efectiva la renuncia una vez que encuentre reemplazante. No es que no tiene reemplazante, sino que está costándole encontrar a alguien que también sea del agrado de Cristina Fernández y que no haga ruido. De hecho, Maxi, un dato, hay una persona muy cercana al presidente me decía esta mañana que entienden que si se sigue dilatando la designación, el que llegue ya llega totalmente debilitado, en especial si es de los que se mencionó, porque entienden que están debilitando la figura del candidato a ocupar el Ministerio de Justicia. Un dato, hasta ahora, todas las figuras importantes del gobierno que fueron reemplazadas siempre contaron con la venia o precisamente fueron impuestas por Cristina Fernández. El primero fue Vanoli, ¿no? Se fue del ANSES, llegó a su lugar Fernanda Raberta, una persona claramente del cristinismo en la ANSES. Segundo lugar, sacan a María Eugenia Bielsa de Vivienda, llega a ese lugar Jorge Ferraresi, un intendente del Instituto Patria. La salida de Ginés González García, queda Carla Bisotti, su segunda, pero había sido funcionaria de Cristina y también lo estaba pidiendo el cristinismo. Y la pregunta, ¿quién va a suceder a Marcelo Lozardo? Tiene que ver precisamente con esa discusión. ¿Cómo se va a resolver la discusión? ¿Cuándo? No lo sabe ni siquiera la propia Lozardo, que está armando las valijas para irse a París. ¿Y qué margen de maniobra tiene Alberto Fernández? Obviamente todos están observando eso. Ahora 12, novedades, rapidito. Vence a fin de mes el programa Ahora 12, esta posibilidad de pagar en cuotas, pero se va a renovar. La cuestión es que se renueva, pero con menos beneficios. Ahora vamos a ver cuáles. Bueno, le ponen siempre 12 en vez de ahora 12, porque lo van renovando todo el tiempo. Y lo más probable es que se renueve justamente hasta junio, pero con, uno ya sabe que hasta fin de año seguramente va a continuar, pero acá está la cuestión. ¿Por qué lo renuevan cada 3 o 4 meses? ¿Sí? Porque le van haciendo cambios. Y esta vez los cambios son para peor. ¿Por qué para peor? Y porque se eliminan los 3 meses de gracia, que el año pasado se impusieron, anduvo muy bien, justamente esta posibilidad de comprar ahora, pagar recién a los 90 días. Ahora te voy a decir por qué hay menos beneficios. Quedan afuera algunos rubros, sobre todo de servicios, reparaciones de autos, de electrodomésticos, las peluquerías que se podían pagar en 6 cuotas, por ejemplo, y se pondría tope, límite a la compra de electrodomésticos, ¿viste? Así como existe con las motos, sí, que te venden motos nacionales, pero hasta 250.000 pesos, con los electrodomésticos pasaría lo mismo, que es ponerle un
un límite justamente. ¿Y por qué se limita? ¿Por qué la hora 12 se limita? No está recargado como antes. Y porque los bancos no quieren subsidiar justamente con la tasa de interés que les reconoce el gobierno, que es del 26%, los bancos quieren mayor tasa de interés, el gobierno no quiere, el punto de acuerdo es sacar beneficios. Bien, vamos volando a la tanda, ya está llegando Mauro.